El derecho a la ciudad, una obra fundamental de Henri Lefebvre, publicada en 1968, se enmarca dentro de un conjunto de reflexiones más amplias que el autor desarrolló en otros textos como De lo rural a lo urbano, Espacio y política y la revolución urbana. Estas obras comparten una crítica profunda a las ciencias y saberes dominantes que, presentándose como objetivos e imparciales, terminan sistematizando y legitimando la dimensión espacial de las relaciones de poder y producción. El resultado de esta labor es la creación de espacios falsos y falsificadores, camuflados bajo lenguajes complejos que los hacen parecer incuestionables. Estos saberes, lejos de propiciar un entendimiento real y armónico del mundo social, pretenden diseñar un universo social tranquilo y previsible, pero están condenados a fracasar ante la complejidad y dinámica de la realidad social. El pensamiento de Lefebvre, a lo largo de su vida y obra, estuvo marcado por importantes hitos del siglo XX. Las vanguardias artísticas, desde el dadaísmo hasta los situacionistas, la lucha contra el fascismo y el colonialismo, las reinterpretaciones disidentes de Marx, el diálogo crítico con el existencialismo y el estructuralismo, y las revueltas sociales, como las ocurridas en mayo de 1968 en París. Momento clave en la publicación del Derecho a la Ciudad. Este contexto de efervescencia política e intelectual y su profunda experiencia vital le otorgan una perspectiva única y radical sobre las ciudades y sus procesos. Su análisis cobra una relevancia renovada hoy en día, particularmente ante la depredación capitalista de las ciudades en su fase postindustrial, que continúa transformando los espacios urbanos en mercancías despojadas de su función social y colectiva. El derecho a la ciudad no solo es un concepto jurídico, sino una poderosa crítica a la manera en que el capitalismo transforma las ciudades en escenarios de exclusión, alienación y desigualdad. Lefebvre nos invita a cuestionar y reivindicar una forma de habitar y participar en la ciudad que sea verdaderamente inclusiva, democrática y orientada al bienestar común. El proceso de industrialización es el motor de las transformaciones sociales desde hace siglo y medio. Este proceso es el inductor y entre los elementos inducidos se encuentran los problemas de crecimiento y planificación, las cuestiones concernientes a la ciudad y al desarrollo de la realidad urbana y la creciente importancia del ocio y la cultura. La producción de productos reemplazó a la producción de obras y de relaciones sociales vinculadas a estas obras, especialmente en la ciudad. La ciudad y la realidad urbana son reveladoras de valor de uso, mientras que el valor de cambio generalizado por la industrialización tiende a destruir o subordinar la ciudad y la realidad urbana, refugios del valor de uso. La industria puede prescindir de la ciudad antigua, pero para ello debe conformar aglomeraciones donde el carácter urbano se deteriora. En lugares con redes de ciudades antiguas, la industria las toma al asalto y las remodela según sus necesidades, atacando y arrasando la ciudad tradicional. Se distingue entre la ciudad como base práctico-sensible, una morfología, y lo urbano como algo social y mental, una potencialidad. Lo urbano intenta apropiarse del tiempo y el espacio, resistiendo las imposiciones de las altas instancias. La filosofía nace en la ciudad a partir de la división del trabajo. Su interés fundamental es la totalidad, la unidad del pensamiento y del ser, del discurso y del acto, de la naturaleza y la reflexión. En la ciudad griega, el logos, razón, vincula la filosofía y la vida urbana, organizando el espacio político y la racionalidad. La filosofía traslada la vida urbana al lenguaje y al concepto. En la Edad Media, la filosofía queda subordinada a la teología y abandona la reflexión sobre la ciudad. Con el ascenso del racionalismo y el capitalismo, este se vincula al Estado y al individuo, pero la filosofía no reconoce su vínculo con la ciudad. Hegel considera que la unidad entre la perfección de la ciudad griega y la idea ha sido truncada, con el Estado subordinando a la ciudad en la sociedad moderna. La historia de la relación entre filosofía y ciudad requiere un análisis de temas vinculados a la naturaleza, la tierra y la agricultura. La filosofía debe reconsiderarse a partir de su relación con la ciudad como condición y contenido del pensamiento. Se rechazan las filosofías de la ciudad que la definen especulativamente como totalidad o como esencia, espíritu o ser orgánico, ya sea como sujeto o sistema abstracto. Solo la filosofía y el filósofo proponen una totalidad, buscando una concepción o visión global. En el siglo XIX, las ciencias sociales se conformaron contra una filosofía que buscaba abarcar lo global, fragmentando la realidad para analizarla con métodos específicos. La ciudad ha sido objeto de investigación de diversas ciencias, la historia, la economía, la demografía, la sociología, cada una aportando una visión específica a una posible ciencia de la ciudad. El entorno urbano se fragmenta a través de la intervención de diversas especialidades. Sin embargo, se cuestiona si la ciudad es una mera suma de índices, hechos o análisis fragmentarios. Existe una tensión entre lo global, con una actitud similar a la filosofía, y lo parcial, datos más fiables pero dispersos.
Es donde se plantea si se puede alcanzar una ciencia de la ciudad a partir de ciencias fragmentarias, al igual que una ciencia unitaria de la sociedad o del ser humano. Los especialistas en la realidad urbana casi siempre introducen una representación global, tendiendo a concebir la ciudad como un organismo, como una evolución o un desarrollo histórico. El urbanismo se presenta como una práctica social que desborda las técnicas parciales y que solo puede alcanzar un nivel global mediante la confrontación de estrategias políticas. El urbanismo se enfrenta al dilema de basarse en conocimientos parciales o desarrollar hipótesis y proyectos con una dimensión global. Se requiere un examen crítico de la actividad denominada urbanismo. Para formular la problemática de la ciudad es crucial distinguir entre filósofos y filosofías de la ciudad que la definen especulativamente como totalidad. Conocimientos parciales sobre la ciudad, aplicaciones técnicas de estos conocimientos en un contexto estratégico y político, y el urbanismo como doctrina e ideología que interpreta los conocimientos parciales y justifica sus aplicaciones, elevándolos a una totalidad mal fundamentada. La operación ideológica consiste en el salto de lo parcial a lo global, de lo elemental a lo total, de lo relativo a lo absoluto. El funcionalismo reduce la sociedad urbana al ejercicio de funciones previstas por la arquitectura. Con el arquitecto considerándose un nombre de síntesis, la filosofía de la ciudad o ideología urbana surge como superestructura de una sociedad con un tipo específico de ciudad proyectándose a través de las especulaciones que a menudo se revisten de cientificidad. El urbanismo entendido como ideología puede reducir la ciudad a una red de circulación y comunicación, presentándose como una verdad total y utilizando medios terroristas en nombre de la ciencia y el rigor. Esta ideología tiene un aspecto mental y un aspecto social. La crítica radical, tanto de las filosofías de la ciudad como del urbanismo ideológico, es indispensable a nivel teórico y práctico. En las ciudades precapitalistas, la filosofía de la ciudad respondía a cuestiones planteadas por la práctica social. El urbanismo como técnica e ideología responde a la crisis de la ciudad surgida con el capitalismo competitivo. Solo ahora se comienza a captar la especificidad de la ciudad y los fenómenos urbanos, siempre vinculados a la sociedad en su conjunto, pero no reducibles a sus cambios pasivos. La ciudad se sitúa en un punto intermedio entre el orden próximo, con las relaciones inmediatas, y el orden lejano, como las instituciones, los códigos, la cultura. La ciudad escribe y prescribe, significando, ordenando y estipulando, pero no puede concebirse como un sistema significativo aislado. La producción en la ciudad no es solo hacer, sino crear, descubriendo algo nuevo. El estudio de los fenómenos urbanos está asociado a los retos y dilemas de la razón cognoscitiva. El organicismo y sus derivados, el evolucionismo y continuismo, han enmascarado las características específicas de la realidad urbana. Introducir discontinuidades temporales y espaciales en la teoría de la ciudad no justifica abusar de ellas ni sustituir el continuismo por meras separaciones. La ciudad surge como un nivel específico de la realidad social mediando procesos como la generalización de intercambios y la industrialización. La reflexión se centra en las articulaciones de lo real, evitando tanto la continuidad ilusoria como las discontinuidades absolutas. El estudio de las articulaciones permite evidenciar las distorsiones y desequilibrios entre los niveles de la realidad. La ciudad se transforma por procesos globales relativamente continuados y por cambios profundos en el modo de producción. Las relaciones campo-ciudad y las relaciones de clase y propiedad, toda formación urbana conoce expansión, apogeo y decadencia, con sus restos sirviendo a otras formaciones. La ciudad en su nivel específico ha pasado por periodos críticos con desestructuraciones y reestructuraciones inscritas en el texto urbano. El texto urbano transcribe procesos globales a través de las ideologías, interpretadas por tendencias y estrategias políticas. La ciudad no puede concebirse como un sistema significativo ensimismado, sino que se apropia de todas las significaciones. En cada periodo crítico, cuando el crecimiento espontáneo se estanca, aparece la reflexión urbanística, combinando la filosofía de la ciudad con proyectos de intervención. El análisis de los fenómenos urbanos exige el empleo de todos los instrumentos metodológicos: forma, función, estructura, nivel, dimensión, texto, contexto, etc. Estos términos no son puros ni definidos sin ambigüedad. La forma puede definirse como la forma de la simultaneidad, campo de encuentros y cambios. El análisis de los fenómenos urbanos requiere considerar distintos niveles de función interna de la ciudad respecto al territorio y de cada ciudad en el conjunto social, y de estructura de cada ciudad morfológica y socialmente la estructura urbana de la sociedad y la estructura social de las relaciones campo-ciudad. En este análisis confluyen de manera conflictiva los términos campo, ciudad y sociedad con el Estado, una relación dialéctica que se vincula con la estructura de clases de la sociedad. Es fundamental comprender las articulaciones y desarticulaciones, así como las proyecciones mutuas entre estos niveles de realidad, en lugar de considerarlos de forma separada.
También están los procesos generales, la ciudad como especificidad y nivel intermedio y las relaciones de inmediatez vinculadas al habitar. Es necesario definir con precisión estos niveles, mostrando las articulaciones y desarticulaciones. El nivel más elevado se sitúa por encima y en la ciudad con la estructura social figurando en ella. La ciudad es un fragmento del conjunto social que permite ver las instituciones e ideologías. A un nivel específico, la ciudad se manifiesta como un agrupamiento de entidades diferentes con doble morfología, práctico, sensible y social, y un código de funcionamiento basado en instituciones particulares. Sobre este plano se proyecta la estructura social, incluyendo espacios inhabitados como edificios públicos y plazas. A nivel ecológico, el habitar es esencial, con la ciudad envolviéndolo como forma y envoltura. Hay dos enfoques posibles, de lo general a lo particular, las instituciones o vida cotidiana, y de lo particular a lo general, como los elementos urbanos observables a significados generales. La ciudad puede dominar las significaciones políticas, religiosas y filosóficas, transmitiendo órdenes en forma de significaciones, simultaneidad, encuentros, lenguaje y escritura urbanos. El orden lejano, religioso, político, moral, se proyecta en el orden próximo, alcanzando la ciudad en su plano una unidad o sincretismo, disimulando rivalidades y traduciéndolas en consignas y horarios. La semiótica de la ciudad es de gran interés teórico y práctico, considerando la ciudad como emisora y receptora de mensajes, significante, significado, significación, sentido. Sin embargo, no puede considerarse un sistema único de significados y valores. El análisis semiótico debe distinguir múltiples niveles y dimensiones como la palabra, la lengua, el lenguaje y la escritura de la ciudad, así como semantemas, morfemas y conjuntos significantes. La ciudad tiene una dimensión simbólica, paradigmática y sintagmática. Se presenta como un subsistema privilegiado que proyecta y expone otros subsistemas. El análisis revela la existencia de varios sistemas ocultos tras la ilusión de unidad. El análisis crítico diluye el privilegio de lo vivido en la sociedad urbana, considerándolo como un plano. La división social del trabajo en el campo y la ciudad se corresponde con la separación entre el trabajo material e intelectual, y entre lo natural y lo espiritual. El trabajo intelectual se vincula a la ciudad, organización, política, conocimiento teórico, y el campo trae imágenes de la naturaleza y lo original, mientras que la ciudad trae imágenes de esfuerzo, la voluntad y la reflexión. La confrontación de estas imágenes genera grandes simbolismos. En la Edad Media, el proceso de renacimiento de la ciudad es parte del campo, surgiendo la propiedad feudal del suelo y la organización gremial urbana. La filosofía en este periodo está subordinada a la teología y se desdibuja la conciencia de la ciudad. La crisis de la ciudad se vislumbra a través de los problemas bien diferenciados y la problemática de conjunto, afectando tanto la teoría como la práctica. La noción de ciudad remite a la ciudad antigua, pero en transformación. El núcleo urbano se resquebraja, pero se mantiene. La industrialización asalta la ciudad y en este proceso intervienen clases dirigentes con capital y control sobre la sociedad. La vida urbana supone encuentros y confrontación de diferencias. La realidad urbana, definida por la dependencia del centro, hace que los núcleos periféricos sean urbanos, pero si se define por la relación legible entre centro y periferia, están desurbanizados. Los suburbios son urbanos en una morfología disociada. La industrialización actúa como potencia negativa de la realidad urbana, con la economía industrial negando lo social urbano. La sociedad total corre el riesgo de descomponerse en ausencia de la ciudad y la centralidad. El tejido urbano puede distinguirse como un ecosistema alrededor de ciudades, siendo el armazón de una manera de vivir o sociedad urbana que penetra en el campo. Se plantea la problemática de cómo gestionar la proliferación del tejido urbano, fortificar los centros y qué hacer con las islas de ruralidad. La urbanidad se afirmaba con la razón frente a una ruralidad presta de la naturaleza sacralizada. Hoy, la racionalidad parece encontrarse fuera de la ciudad y ésta se admite solo como recurso y dispositivo. La extensión de la ciudad produce la periferia y ésta puede engullir el núcleo urbano. La gestión centralizada intenta prescindir de la ciudad como escalón intermedio. La vida urbana comprende mediaciones originales entre la ciudad, el campo y la naturaleza, como en aldeas y parques. El tejido urbano, al extenderse, plantea la cuestión de la superación de la antigua oposición campo-ciudad, con la aparición del concepto de lo rururbano. La superación de la oposición campo-ciudad debe partir de la oposición entre tejido urbano y centralidad, inventando nuevas formas urbanas. Se traza un eje hipotético desde la urbanización cero, predominio agrario, hasta la urbanización 100%.
absorción del campo por la ciudad, para situar los puntos críticos o discontinuidades. Se señala la aparición de la ciudad política, luego de la ciudad comercial y finalmente la ciudad industrial. Culminando en un punto crítico marcado por el doble proceso de la industrialización-urbanización, este proceso produce un doble movimiento de explosión, implosión o dispersión, condensación. La problemática actual de la ciudad se sitúa alrededor de este punto crítico. Un emplazamiento erróneo de los puntos críticos puede acarrear graves consecuencias. Actualmente se tiende a saltar de nivel del hábitat al nivel general de la ordenación del territorio, omitiendo la mediación de la ciudad y lo urbano. La crisis de la ciudad tiene una dimensión mundial, aunque sus causas varían según sus regímenes políticos y sociedades. La ciudad estalla morfológicamente en diferentes tipos de países, acompañada de una crisis mundial de la agricultura y la vida campesina. La mayor dificultad teórica y práctica deriva de la imposible urbanización de la sociedad industrializada sin el estallido de la ciudad. La distinción de tres niveles, proceso global, sociedad urbana, hábitat, es crucial para evitar confusiones y estrategias que disuelvan lo urbano en la planificación industrial. La sociedad urbana se constituye sobre las ruinas de la ciudad antigua. La vida urbana, la sociedad urbana y lo urbano han sido desgajados de su base morfológica, buscando una nueva base en las proximidades del punto crítico. Mentalmente, la forma urbana es la simultaneidad de acontecimientos, percepciones y elementos de un conjunto en lo real. Socialmente es el encuentro y el vínculo de todo cuanto hay en un entorno o medio, bienes, actos, riquezas, constituyendo la sociedad urbana como lugar socialmente privilegiado, guía de producción y consumo y confluencia de obra y producto. Se diferencia de la forma urbana reducida a la simultaneidad de cambistas y el lugar de encuentro para contratos de intercambio equivalente. El mercado. La sociedad urbana tiene una lógica diferente a la de la mercancía fundada en el valor de uso. Ante el análisis crítico se exhibe el espectro de la ciudad, de la sociedad urbana y quizás de la sociedad a secas. La imagen del infierno urbano mostrada es fascinante, con gente consumiendo turísticamente las ruinas de ciudades antiguas. Se observa una vida cotidiana dividida en fragmentos, trabajo, transporte, vida privada y ocio, aislados por la separación analítica. También se percibe al ser humano desmembrado y disociado, con los sentidos y las facultades funcionando por separado. La cotidianidad y la fiesta, agonizante, se presenta ante nosotros. La síntesis se inscribe en el orden del día, pero el intelecto analítico solo la ve como combinación de elementos separados, lo cual nunca es una síntesis. La ciudad no se recompone solo a partir de signos y semantemas, ya que también es una práctica. La reflexión teórica debe redefinir las formas, funciones y estructuras de la ciudad, así como las necesidades sociales inherentes a la sociedad urbana. Las necesidades sociales tienen un fundamento antropológico y comprenden la necesidad de seguridad y apertura, certidumbre y aventura, organización y juego, previsibilidad e impresibilidad, unidad y diferencia, aislamiento y encuentro, intercambio e inversión, independencia y comunicación, inmediatez y perspectiva a largo plazo, así como la necesidad de acumular y gastar energías y de reunir percepciones en un mundo. A estas se añaden necesidades específicas no satisfechas por equipamientos comerciales, como las de actividad creadora, obra, información, simbolismo, imaginación y actividades lúdicas, a través de las cuales vive un deseo fundamental. El derecho a la ciudad solo se expresa libremente desde perspectivas que buscan desligarse de lo establecido y abrir el horizonte. ¿No serían estas unas necesidades urbanas específicas de lugares de simultaneidad y encuentros donde el intercambio suplantaría el valor de cambio y el beneficio? ¿No habría también necesidad de tiempo para estos encuentros e intercambios? El derecho a la ciudad no puede concebirse como un simple derecho de visita o un retorno a las ciudades tradicionales, sino como un derecho a la vida urbana transformada y renovada, donde lo urbano, el encuentro, prioridad del valor de uso, tiempo como bien supremo, encuentre su base morfológica y realización práctico-sensible, exigiendo una teoría integral de la ciudad y la sociedad urbana con recursos de la ciencia y el arte. El derecho a la ciudad se manifiesta como una forma superior de los derechos, libertad, individualización en la socialización, hábitat y habitar, derecho a la obra y derecho a la apropiación.
La filosofía clásica se esforzó por determinar la imagen ideal de la ciudad como un microcosmos. Actualmente la representación de la ciudad ideal se encuentra en la ciencia ficción que contempla todas las variantes posibles del futuro urbano. El hombre político necesita una teoría que le ayude a definir su trayecto hacia la sociedad urbana, la ciudad y lo urbano, superando la ausencia de una síntesis completa en el marco del conocimiento. La unidad se define por la convergencia entre los objetivos escalonados de la acción política, los elementos teóricos del análisis de la realidad urbana, los aportes de la filosofía, transformando la mediación filosófica y los elementos teóricos del arte, la capacidad de transformar la realidad. Es esencial dejar de considerar por separado la industrialización y la urbanización, percibiendo en la urbanización el sentido y la finalidad de la industrialización y no abordar el crecimiento económico como un fin en sí mismo. La orientación política reacciona sobre la investigación de los datos, superando el empirismo y el dogmatismo. El análisis de la realidad urbana se modifica al encontrar un punto de partida y ser influenciado por la orientación política, superando la descripción y el análisis funcional estructural para captar lo concreto del drama urbano. El método consiste en la transducción. Cada modo de producción ha tenido su tipo de ciudad, con la discontinuidad de los modos de producción, marcando la historia urbana y cada tipo urbano proponiendo una centralidad específica. El porvenir del arte no es artístico sino urbano, ya que el porvenir del hombre se descubre en la sociedad urbana. La problemática del urbano reactualiza la problemática de la filosofía. Se debe oponer a la ciudad eterna, ciudades efímeras y centralidades móviles con centros estables, explorando también proposiciones sobre el estilo de vida urbano. La estrategia urbana debe contemplar las proposiciones a corto, mediano y largo plazo. La realización de la filosofía puede recuperar su sentido, dando un sentido a la historia y a la actualidad, reanudando un hilo interrumpido hace un siglo y rompiendo el bloqueo de la situación teórica. A partir del momento en que la sociedad urbana revela el sentido de la industrialización, los conceptos desempeñan un nuevo papel, con la revolución teórica continuando y con la revolución urbana pasando a primer plano en paralelo con la transformación política. El pensamiento teórico apunta a otra humanidad liberada de la escasez y el economicismo, donde la técnica, el arte y el conocimiento se ponen al servicio de la cotidianidad para transformarla. La realización de la filosofía da un sentido a las ciencias de la realidad social, refutando acusaciones de sociologicismo. La producción industrial ha alterado las nociones de la capacidad social de actuar y crear. La filosofía debe señalar lo que es apropiación y no mero dominio técnico, considerando la producción industrial como medio para realizar el proyecto filosófico del hombre en el mundo. Deseo y razón, espontaneidad y reflexión, vitalidad y formalización, dominio y apropiación, determinismos y libertades. Esto requiere que el arte se cumpla en la práctica social y que la condición proletaria sea superada. Tesis sobre la ciudad, lo urbano y el urbanismo. Dos conjuntos de cuestiones, alojamiento y organización industrial, han enmascarado los problemas de la ciudad y la sociedad urbana, produciendo un estallido de la forma tradicional de las ciudades mientras la urbanización proseguía, generando una nueva contradicción. La ciencia de la ciudad es necesaria pero insuficiente. La reflexión urbanística propone reconstituir unidades sociales centralizadas con capacidades integrativas y participación práctica, siempre bajo crítica y verificación global. El doble proceso de industrialización y urbanización pierde sentido si no se concibe la sociedad urbana como meta y finalidad de la industrialización, subordinando el crecimiento industrial a la vida urbana. La industrialización produce la urbanización y la ciudad deja de ser un receptáculo pasivo, con el centro de la decisión resistiendo y formando parte de los medios de producción y explotación. Solo una teoría permite realizar la sociedad urbana. Para la realización de la sociedad urbana, ni la organización empresarial ni la planificación global son suficientes, requiriéndose un salto adelante de la racionalidad más allá del Estado y la empresa. La realización de la sociedad urbana reclama una planificación orientada a las necesidades sociales de la sociedad urbana y una ciencia de la ciudad. Sin embargo, es indispensable una fuerza social y política capaz de poner en marcha estos medios. El gran postulado de Henri Lefebvre en el derecho a la ciudad radica en la reivindicación de un derecho que va más allá del simple acceso físico a la ciudad, formulándose como un derecho a la vida urbana transformada y renovada. Este derecho no se concibe como un mero derecho de visita o un retorno a las ciudades tradicionales.
En su esencia, el derecho a la ciudad implica la posibilidad de los habitantes de participar en la producción del espacio urbano y de apropiarse del mismo, priorizando el valor de uso sobre el valor de cambio. Lefebvre critica el urbanismo funcionalista y la sociedad de consumo dirigido, donde la ciudad se convierte en un lugar y objeto de consumo, perdiendo su valor de uso y la riqueza de la vida urbana. Así, el gran postulado de Lefebvre se desglosa en varios aspectos interrelacionados. Crítica a la desposesión de la vida urbana. Denuncia cómo la industrialización y el urbanismo capitalista han despojado a la clase obrera y a otros habitantes de la centralidad urbana y de una vida urbana plena. La segregación espacial, impulsada por estrategias de clase, aleja a los trabajadores de los centros urbanos, privándolos de los beneficios de su propia actividad. Reivindicación del valor de uso. Frente a la imposición del valor de cambio que mercantiliza el espacio urbano, enfatiza la importancia del valor de uso, del disfrute, la belleza y el respeto por los lugares significativos. El derecho a la ciudad busca liberar el espacio urbano del dominio de lo económico, del mercado y la mercancía, inscribiéndose en una perspectiva de transformación social. Énfasis en la participación y la apropiación. El derecho a la ciudad requiere la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre la producción del espacio y el propio uso de ese espacio. Se diferencia del mero derecho a la propiedad, abogando por una apropiación colectiva de la vida urbana. La autogestión se presenta como la forma genuina de participación. Transformación de la vida cotidiana. El derecho a la ciudad no solo implica una transformación del espacio físico, sino también una renovación de la vida urbana en sí misma, permitiendo ritmos de vida y empleos del tiempo que posibiliten el uso pleno y entero de los momentos. Esto incluye la restitución del sentido de la obra, las posibilidades de lo bello, lo lúdico y la fiesta integrados en la vida cotidiana. Superación de la dicotomía ciudad-urbano. Lefebvre distingue entre la ciudad como morfología y lo urbano como dimensión social y mental, un conjunto de posibilidades que pueden existir más allá de los límites físicos de la ciudad. El derecho se dirige a la vida urbana, que puede desarrollarse incluso si el tejido urbano incluye elementos rurales. El gran postulado de Lefebvre es un llamado a reapropiarse de la ciudad y de la vida urbana, transformándolas para que sirvan a las necesidades y deseos de sus habitantes, priorizando la experiencia vivida y el valor de uso por encima de la lógica del mercado y el valor de cambio. Este derecho se erige como una denuncia de la alienación urbana y una exigencia de una vida urbana renovada y centrada en la colectividad.